Identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y es válida para todos los valores del ángulo en los que están definidas las funciones, y las operaciones aritméticas involucradas. Se define seno a la 2 alfa como seno alfa a la 2. Lo mismo se aplica a las demás funciones trigonométricas. Relaciones básicas. La relación pitagórica. Como su nombre lo dice, va con el teorema de Pitágora. Y dice que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Y el otro es identidad de la razón. Y dice o consiste en que tangente de un ángulo es igual a seno del mismo ángulo sobre coseno del mismo ángulo. Teoremas de la suma y diferencia de ángulos. Pueden demostrarse según la fórmula de Euler o mediante la proyección de ángulos consecutivos. La identidad de la tangente surge del cociente entre coseno y seno, y las restantes de la recíproca correspondiente. Por ejemplo, seno, x más menos y, es igual a seno, x, coseno, y, más menos coseno, x, r seno, y. Gráficas de funciones trigonométricas. Las gráficas de las funciones trigonométricas poseen propiedades matemáticas muy interesantes como máximo, mínimo, asíntotas verticales, alcance y período, entre otras. Es necesario estudiar la forma de la gráfica de cada función trigonométrica. Esta forma está asociada a las características particulares de cada función. En la siguiente figura se presentan algunas gráficas de funciones trigonométricas. Al establecer relaciones entre dos conjuntos mediante las funciones trigonométricas, se establecen relaciones como y igual seno, x, y igual coseno, x, y igual tangente, x, y igual cotangente, x, y igual cosecante, x, o y igual secante, x. La expresión en el paréntesis se denomina argumento de la función, dominio, mientras que y representa el alcance. Las gráficas de estas funciones se extienden sobre los ejes coordenados. Si es sobre el eje de x, tienen la característica de repetirse por intervalos. Esto significa que cada cierta cantidad de radianes, una parte de la gráfica de la función es la misma, período. La extensión sobre el eje de y se conoce como alcance. Veamos cada función particular en detalle. Gráfica de la función seno del ángulo. El modelo de la gráfica de la función seno del ángulo se puede obtener transfiriendo puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. Recuerde que la función seno del ángulo utiliza la y de los arcos del círculo unitario. El ciclo fundamental de la función seno del ángulo comienza en 0 y termina en 2π. En la siguiente figura se puede observar la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función seno del ángulo x. Esta figura muestra el desarrollo de la gráfica de la función seno del ángulo x a partir de la circunferencia unitaria. Esta función tiene un punto máximo y un punto mínimo en el ciclo fundamental de su gráfica. Su dominio es el conjunto de números reales. Su alcance es el conjunto de números mayores o iguales que -1 hasta los números menores o iguales que 1. Su intercepto en el eje de y es el punto 0,1. El eje de x será el eje de referencia. El punto máximo del ciclo fundamental tiene coordenadas 0,1 y 2π,1. El punto mínimo del ciclo fundamental tiene coordenadas π,-1. Su período es 2π. Gráfica de la función coseno del ángulo.
El modelo de la gráfica de la función coseno del ángulo se puede obtener transfiriendo puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. Recuerde que la función coseno del ángulo utiliza la x de los arcos del círculo unitario. El ciclo fundamental de la función coseno del ángulo comienza en 0 y termina en 2π. En la siguiente figura se puede observar la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función coseno del ángulo x. Esta figura muestra el desarrollo de la gráfica de la función coseno del ángulo x a partir de la circunferencia unitaria. Esta función tiene un punto máximo y un punto mínimo en el ciclo fundamental de su gráfica. Su dominio es el conjunto de números reales. Su alcance es el conjunto de números mayores o iguales que -1 hasta los números menores o iguales que 1. Su intercepto en el eje de Y es el punto 0,1. El eje de X será el eje de referencia. El punto máximo del ciclo fundamental tiene coordenadas 0,1 y 2π,1. El punto mínimo del ciclo fundamental tiene coordenadas π,-1. Su período es 2π. Gráfica de la función tangente del ángulo. El modelo de la gráfica de la función tangente del ángulo se puede obtener transfiriendo puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. Recuerde que la función tangente del ángulo es el cociente de la y y la x de los arcos del círculo unitario. El ciclo fundamental de la función tangente del ángulo comienza en -π/2 y termina en π/2. En la siguiente figura se puede observar la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función tangente del ángulo x. Esta figura muestra el desarrollo de la gráfica de la función tangente del ángulo x, a partir de la circunferencia unitaria. Esta función tiene asíntotas en el ciclo fundamental de su gráfica. Su dominio es x no es igual a π/2 más menos nπ. Su alcance es el conjunto de todos los números reales. Su intercepto en el eje de Y es el punto 0,0. El eje de X será el eje de referencia. Las asíntotas del ciclo fundamental son x igual a más menos π/2. Su período es π. Gráfica de la función cotangente del ángulo. El modelo de la gráfica de la función cotangente del ángulo se puede obtener transfiriendo puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. Recuerde que la función cotangente del ángulo es el cociente de la x y la y de los arcos del círculo unitario. El ciclo fundamental de la función cotangente del ángulo comienza en 0 y termina en π. En la siguiente figura se puede observar la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función cotangente del ángulo x. Esta figura muestra el desarrollo de la gráfica de la función cotangente del ángulo x a partir de la circunferencia unitaria. Esta función tiene asíntotas en el ciclo fundamental de su gráfica. Su dominio es x no es igual a más menos nπ. Su alcance es el conjunto de todos los números reales. No tiene intercepto en el eje de Y. El eje de X será el eje de referencia. Las asíntotas del ciclo fundamental son x igual más menos nπ. Su período es π.
Soy Byron Arisa y espero que les haya gustado. No olviden dar un like. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.